Muy bien, hermanos, vamos a continuar con el tema. Hemos leído varios párrafos que en el campo de la santificación, para que se desarrolle nuestro carácter, Dios no nos ha dado muchos modelos. El único modelo es Cristo, como hemos leído, y lo leeremos una vez más. Comentario bíblico 7a, página 411, párrafo, columna 2, párrafo 2. No debemos imitar a ningún ser humano. No hay ningún ser humano suficientemente sabio para ser nuestro modelo. Debemos contemplar al hombre Cristo Jesús, que es completo en la perfección de justicia y santidad. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Es el hombre modelo. Su vida es la medida de la vida que debemos alcanzar. Su carácter es nuestro modelo. Entonces, ¿quién es nuestro modelo? ¿Quién es nuestro modelo? Cristo Jesús, ¿como qué? Como hombre. Cristo Jesús es nuestro modelo como hombre. ¿Qué debemos estudiar de Cristo? Vamos a leer en El Camino a Cristo, la página 70, párrafo 1. La vida en Cristo es una vida de reposo. Puede no haber éxtasis de la sensibilidad, pero debe haber una confianza continua y apacible. Vuestra esperanza no está en vosotros, está en Cristo. Vuestra debilidad está unida a la fuerza. Vuestra ignorancia a su sabiduría. Vuestra fragilidad a su eterno poder. Así que no debéis miraros a vosotros, ni depender de vosotros, mas mirad a Cristo. Pensad en su amor, en su belleza, en la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Esto es lo que debe contemplar el alma, amándole, imitándole, dependiendo enteramente de él. Es como seréis transformados a su semejanza. ¿Qué debemos hacer? Aquí dice, primero, no debemos mirarnos a nosotros mismos. ¿A quién hemos de mirar? A Cristo. ¿La vida de quién vamos a estudiar? La vida de Cristo. Dice, ¿qué debemos hacer? 1, pensad en su amor. 2, en su belleza. 3, en la perfección de su carácter. 4, en su abnegación. Primero, ¿qué no debemos hacer? Así que no debéis miraros a vosotros mismos. ¿Por qué no debemos mirarnos a nosotros mismos? Porque el momento de ser engendrados, nada bueno hemos recibido. ¿Qué desarrollamos? Maldad, más maldad, más maldad. Por eso dice, así que no debéis miraros a vosotros, ni depender de vosotros, mas mirad a Cristo. ¿Y de Cristo qué debemos hacer? 1, pensad en su amor. 2, en su belleza. 3, en la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación. La palabra abnegación quiere decir negarse a uno mismo. ¿Qué hizo Cristo para poder salvarte a ti y salvarme a mí? Se levantó del trono que compartía con el Padre desde toda la eternidad y tomó la decisión de levantarse de su trono, quitarse su corona, su manto real y renunciar a su cetro.
y venir y revestir su divinidad con humanidad. Dice Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación. Él, el gobernante del universo, no tomó como mucha cosa de qué hacer para venir a salvarme. Cristo en su pureza y santidad. Cristo en su incomparable amor. Esto es lo que debe contemplar el alma. ¿Qué vamos a contemplar? Su pureza, su santidad, su humillación, su abnegación, su perfección de carácter, en su amor, en su belleza. ¿A quién hemos de imitar? Amándole, imitándole, dependiendo enteramente de Él, es como seréis transformados a su semejanza. Cuando hagamos todo eso, ¿qué vamos a hacer? Aquí dice, seréis transformados a su semejanza. Seréis transformados a su semejanza. En el camino a Cristo, en la página 31, el párrafo 0, Camino a Cristo, página 31, párrafo 0, dice así: algunas veces los impenitentes se excusan diciendo de los que profesan ser cristianos: soy tan bueno como ellos. No son más abnegados, sobrios ni circunspectos en su conducta que yo. Les gustan los placeres y la complacencia propia tanto como a mí. ¿Qué dice el que no teme a Dios? Hablando de los que profesan ser cristianos. ¿Qué dice el hombre? Soy tan bueno como ellos. Ellos no son abnegados, no son sobrios ni circunspectos en su conducta que yo. Les gustan los placeres y la complacencia propia tanto como a mí. Así hacen de las faltas de otros una excusa por su propio descuido del deber. ¿Qué hacen? Como dice aquí el impenitente, hacen de las faltas de otros una excusa por su propio descuido del deber. Pero los pecados y las faltas de otros no justifican los nuestros, porque el Señor no nos ha dado un imperfecto modelo humano. Se nos ha dado como modelo al Inmaculado Hijo de Dios. Y los que se quejan de la mala vida de los que profesan ser creyentes son los que deberían presentar una vida y un ejemplo más nobles. Si tienen un concepto tan alto de lo que un cristiano debe ser, ¿no es un pecado tanto mayor? Saben lo que es bueno y sin embargo rehúsan hacerlo. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Un modelo imperfecto? No. Dice aquí, se nos ha dado como modelo al Inmaculado Hijo de Dios. ¿Qué pasa si nosotros nos quejamos de otros y de otros? Dice, y los que se quejan de la mala vida de los que profesan ser creyentes son los que deberían presentar una vida y un ejemplo más nobles. Si tienen un concepto tan alto de lo que un cristiano debe ser, ¿no es un pecado tanto mayor? Saben lo que es bueno y sin embargo rehúsan hacerlo. Muy bien. Vamos a leer en el libro Mensajes Selectos 1, en la página 165, párrafo 0. Sería sorprendente que no hubiera algunos que,
por no tener una mente bien equilibrada, no hubieran hablado y procedido imprudentemente, porque cuando quiera y donde quiera obra el Señor, dando una bendición genuina, también se revela una falsificación a fin de dejar sin efecto la verdadera obra de Dios. Por lo tanto, necesitamos ser extremadamente cuidadosos y caminar humildemente delante de Dios a fin de que tengamos el colirio espiritual que nos permita distinguir la operación del Espíritu Santo de Dios, de la operación de aquel espíritu que produciría licencia desenfrenada y fanatismo. Por sus frutos los conoceréis. Los que realmente contemplan a Cristo serán transformados a su imagen precisamente por el Espíritu del Señor y crecerán hasta la estatura plena de hombres y mujeres en Cristo Jesús. El Espíritu Santo de Dios inspirará a los hombres con amor y pureza en sus caracteres y se manifestará refinamiento. Dice aquí, los que realmente contemplan a Cristo serán transformados a su imagen precisamente por el Espíritu del Señor. Si vamos a contemplar a Cristo, ¿cuál es la promesa? De que seremos transformados ¿a qué? A su imagen. ¿Quién nos va a transformar? El Espíritu Santo. Y si vamos a contemplar a Cristo, ¿qué va a hacer? Dice, crecerán hasta la estatura plena de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Pero si no crecemos es porque no estamos contemplando a Cristo. Vamos a dar lectura también en Mensajes Selectos 1 a la página 451, párrafo número 2. Contemplad la cruz del Calvario. Es una garantía permanente del ilimitado amor, la inconmensurable misericordia del Padre Celestial. ¿Qué debemos contemplar? La cruz del Calvario. Pero antes de la cruz del Calvario, ¿qué deberíamos de contemplar? El Getsemaní. ¿Por qué debemos contemplar el Getsemaní? Porque ahí fue Cristo para decidir ser tú y ser yo. Y si vamos a hablar en carácter, el que tenía carácter perfecto, ¿qué decidió? Ser tú y yo, que tenemos carácter semejante al de Satanás y tenemos sus atributos. ¿Qué merecemos nosotros por tener un carácter semejante al de Satanás y sus atributos desarrollados? Merecemos, la paga del pecado es la muerte. ¿Quién aceptó esa decisión? Dios Padre. ¿Qué hizo Dios Padre? Colocó tu carácter imperfecto, semejante al de Satanás, mi carácter imperfecto, semejante al de Satanás, sobre Cristo. ¿Y qué hizo? En el Calvario ejecutó la paga del pecado, es la muerte. Por eso dice aquí, contemplad la cruz del Calvario. Es una garantía permanente del ilimitado amor, la inconmensurable misericordia del Padre Celestial. Ojalá todos se arrepintieran e hicieran sus primeras obras. ¿Qué dice? Ojalá todos se arrepintieran e hicieran las primeras obras. ¿Qué dice? Que debemos contemplar ¿qué? El Calvario. Pero a más del Calvario también, ¿qué hemos de contemplar? Vamos a dar lectura al libro deseado de todas las gentes,
la página 446, párrafo número 2. 446, párrafo número 2. No es el temor al castigo o la esperanza de la recompensa eterna lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirle. Contemplan el amor incomparable del Salvador revelado en su peregrinación en la tierra, desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario. La visión del Salvador atrae, enternece, subyuga el alma. El amor se despierta en el corazón de los que lo contemplan. Ellos oyen su voz y le siguen. Vamos a contemplar a Cristo ¿desde dónde? Aquí dice desde el pesebre. Él, la majestad del universo, ¿qué hizo? Al revestir su divinidad con humanidad, no nació en una cuna de oro. ¿Qué tenía como su cuna? Un pesebre. ¿Qué tenía como su colchón? Paja. Y ni siquiera el establo era de él, eran de personas ajenas. ¿Por qué lo hizo él? Para que podamos alcanzar un estado de aceptación ante Dios. Contemplan el amor incomparable del Salvador, revelado en su peregrinación en la tierra, desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario. Si vamos a estudiar y entender eso, ¿qué va a pasar? Dice, el amor se despierta en el corazón de los que lo contemplan. ¿Por qué no se despierta en nosotros el amor hacia Dios? ¿Por qué? Porque no contemplamos ¿a quién? A Cristo. No le imitamos a Él. No estudiamos la vida de Él. No estudiamos su carácter. Empezamos a estudiar la vida de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, y hacemos lo que dice el camino a Cristo. Pero aquí está diciendo que debemos contemplar ¿a quién? El amor incomparable del Salvador, revelado ¿desde dónde? Desde el pesebre ¿hasta dónde? Hasta la cruz del Calvario. Pero ¿qué más tenemos que hacer? Deseado de todas las gentes, página 278, párrafo 2. El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida y los que le siguen han de ser perfectos en la suya. ¿Cuál es el ideal del carácter? No es ningún ser humano. El ideal del carácter del cristiano es la semejanza con Cristo. Como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida y los que le siguen han de ser perfectos en la suya. Deseado de todas las gentes, página 63, párrafo número 2. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora a la reflexión, a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran conflicto por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor y quedaremos imbuidos de su espíritu, si queremos ser salvos al fin. Debemos aprender la lección de penitencia
y humillación al pie de la cruz. ¿Qué consejo se nos da? Sería bueno, ¿qué cosa? Que cada día dedicásemos, ¿cuánto? Por lo menos 1 hora, ¿a qué? A contemplar la vida de Cristo. ¿A contemplar desde dónde? Desde el pesebre hasta el Calvario. Y aquí dice, debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Cuando dice especialmente de las finales, ¿qué es? ¿Es el Getsemaní? ¿Es Cristo siendo llevado de un tribunal a otro y finalmente llevado al lugar de la ejecución? ¿Cómo es que Él salió victorioso en cada punto? ¿Y para quién Él salió victorioso? Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. En el párrafo 3 de la página 63 dice, contemplando la belleza de su carácter, seremos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza. ¿Qué vamos a contemplar? Su carácter, la belleza de su carácter. ¿Para qué vamos a contemplar la belleza de su carácter? Para que seamos transformados. ¿Qué más debemos contemplar de Cristo? La página 53, párrafo número 2, dice, durante toda su vida terrenal, Jesús trabajó con fervor y constancia. Estamos dando lectura a la página 53, párrafo 2. Durante toda su vida terrenal, Jesús trabajó con fervor y constancia. Esperaba mucho resultado, por lo tanto, intentaba grandes cosas. ¿Qué esperaba el Señor? Mucho resultado. Por lo tanto, intentaba grandes cosas. Después que hubo entrado en su ministerio, dijo, conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que dura el día. La noche viene cuando nadie puede obrar. Jesús no rehuyó los cuidados y la responsabilidad. ¿Qué hizo Jesús? ¿Rehuyó los cuidados? ¿La responsabilidad? No. Jesús no rehuyó los cuidados y la responsabilidad, como los rehuyen muchos que profesan seguirle. ¿Qué hacemos nosotros? Rehuimos los cuidados y la responsabilidad. Y debido a que tratan de eludir esta disciplina, muchos son débiles y faltos de eficiencia. ¿Cómo somos? Porque porque rehuimos los cuidados y la responsabilidad. ¿Qué somos? Muchos son débiles y faltos de eficiencia. Tal vez posean rasgos preciosos y amables, pero son cobardes y casi inútiles cuando se han de arrostrar dificultades y superar obstáculos. ¿Qué somos? Cobardes y casi inútiles cuando se han de arrastrar dificultades y superar obstáculos. El carácter positivo, enérgico,
sólido y fuerte que manifestó Cristo. ¿Cómo era Cristo en su carácter? Positivo. No estaba diciendo, ay, este va a ser así, no va a salir, tal vez, no sé, vamos a fracasar. Eso es tener un carácter negativo. El carácter positivo y enérgico. El Señor Jesús, Él demostró que su carácter era enérgico cuando en Juan capítulo 6, los 70 y los 12 querían ponerle a Cristo en el hombro y llevarle al trono de David. ¿Qué les dijo? Retírense, suban al barco y vayan. Yo me voy a quedar a despedir a la gente. No hubo réplica. Los discípulos, ¿qué hicieron? Obedecieron la orden que jamás Cristo les había dicho. ¿Cómo era su carácter de Cristo? Positivo y enérgico. Ordenaba y no había réplica más. Sólido y fuerte que manifestó Cristo debe desarrollarse en nosotros. ¿Qué clase de carácter quiere que se desarrolle Dios en nosotros? Un carácter positivo. Un carácter, ¿qué cosa? Nosotros queremos hacer algo y dicen, no, tal vez va a ser así, vamos a fracasar. No, ese carácter no sirve. Carácter positivo, enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo debe desarrollarse en nosotros mediante la misma disciplina que Él soportó. Y a nosotros se nos ofrece la gracia que Él recibió. ¿Qué clase de carácter quiere el Señor que se desarrolle en nosotros? Un carácter positivo, enérgico, sólido y fuerte. Un carácter donde haya ¿qué cosa? Justicia y misericordia. ¿Qué hace la justicia? No pasa por alto la ley. Cuando a Cristo le llevaron a la mujer adúltera, ¿Él pasó por alto la ley? No. Pero aplicó también la misericordia. El que de vosotros esté libre de pecado, lance contra ella el primero la piedra. Pidió que la ley se cumpla. ¿Qué dijo? Pidió que la ley se ejecute. Deuteronomio 22, 22. Pero también aplicó la misericordia cuando le dijo a la mujer, vete y no peques más. Pero luego volvió a aplicar la justicia cuando le dijo, vete y no peques más. Esto Dios quiere que en nosotros se pueda desarrollar. Muy bien. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Para todo eso, ¿quién es nuestro modelo? Ningún ser humano caído en el pecado es nuestro modelo. Y vamos a perder el tiempo estudiando la vida de cualquier ser humano. Si vamos a estudiar la vida de cualquier ser humano y nos vamos a comparar con ese ser humano, estamos exteriorizando nuestro farisaísmo. Estamos demostrando que seguimos siendo fariseos hasta el tuétano. Porque el fariseo, ¿qué ponía? Él se colocaba como norma de juicio. Se apartaba de la ley y del carácter de Cristo.
Página 115 del libro Deseado de todas las gentes, párrafo número 3. Felipe dijo a Natanael: ven y ve. No le pidió que aceptase el testimonio de otro, sino que contemplase a Cristo por sí mismo. ¿Qué le dijo Felipe a Natanael? Ven y ve. No le pidió que aceptase el testimonio de otro, el testimonio de Felipe, sino que contemplase a Cristo por sí mismo. ¿Y qué aprendió? Aprendió lo que tenía que aprender. Entonces, esto es importante que podamos entender. Vamos a leer también Mensajes Selectos 3 en la página 191, Mensajes Selectos 3, la página 191, párrafo número 1 y 2 y 192, párrafo 0. La norma para medir el carácter es la ley real. La ley es la que descubre el pecado. Por la ley es el conocimiento del pecado. Pero el pecador es constantemente atraído a Jesús por la maravillosa manifestación de su amor, pues Él se humilló a sí mismo para padecer una muerte vergonzosa sobre la cruz. ¿Qué estudio es este? Los ángeles han luchado y anhelado fervientemente entender este maravilloso misterio. Es un estudio que requiere el esfuerzo de la más alta inteligencia humana, que el hombre caído, engañado por Satanás, que se coloca al lado de Satanás en este asunto, pueda conformarse a la imagen del Hijo del Dios infinito. Que el hombre pueda ser como Cristo, que debido a la justicia de Cristo dada al hombre, Dios amara al hombre caído pero redimido, así como ama a su Hijo. Leedlo en los oráculos. ¿Qué quieren entender los ángeles? El evento de la cruz. ¿Qué quieren entender? El evento de la cruz. Dice: este es el misterio de la piedad. Este cuadro es del más alto valor y debe ser engarzado en todo discurso. Debe ser colgado en los pasadizos de la memoria. Debe ser anunciado por los labios humanos. Debe ser presentado por seres humanos que han gustado y visto que Dios es bueno. Esto es algo sobre lo cual debe meditarse. Debe ser el tema de todo discurso. Se han presentado teorías áridas y las almas preciosas están hambrientas del pan de vida. Esta no es la predicación que Dios exige o que el Dios del cielo aceptará, porque está desprovista de Cristo. El cuadro divino de Cristo debe ser mantenido delante de la gente. Es el ángel que está de pie en el sol. Él no refleja ninguna sombra. Vestido de los atributos de la deidad, revestido de las glorias de la divinidad y en la semejanza del Dios infinito, debe ser elevado delante de los hombres. Cuando esto se mantiene delante de la gente, el mérito de la criatura se hunde en la insignificancia. Cuanto más se concentra la mirada sobre él, cuanto más se estudia su vida,
sus lecciones, su perfección de carácter, tanto más pecaminoso y aborrecible aparecerá el pecado. ¿Por qué para nosotros el pecado no es aborrecible? Porque no estudiamos la vida de Cristo. No estudiamos ¿qué cosa? El Getsemaní. No estudiamos a Cristo siendo llevado de un tribunal a otro. No estudiamos el Calvario. Pero los ángeles querían entender eso. Aquí dice, este es el misterio de la piedad. Este cuadro es del más alto valor y debe ser engarzado en todo discurso. Debe ser colgado en los pasadizos de la memoria. Debe ser anunciado por labios humanos. Debe ser presentado por seres humanos que han gustado y han visto de que Dios es bueno. Dios, hermanos, es verdaderamente bueno, porque Él permitió, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, que su Hijo se levante del trono que compartía con Él. Permitió que su Hijo se saque su corona, se saque su manto real y que permitió que el Hijo le entregue el cetro a su Padre. Y se desterró a este planeta Tierra, donde todos los que les odiaban eran sus enemigos. Somos sus enemigos. Pero sin embargo, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que Dios quiere que estudiemos y comprendamos. Si todo eso va a ser mantenido delante de la gente, dice aquí, cuando esto se mantiene delante de la gente, el mérito de la criatura se hunde en la insignificancia. Cuanto más se concentra la mirada sobre él, cuanto más se estudia su vida, sus lecciones, su perfección de carácter, tanto más pecaminoso y aborrecible aparecerá él. En el párrafo 1 dice, por medio de la contemplación, el hombre no podrá menos que admirar y ser atraído hacia él. Queda más encantado y con más deseos de ser semejante a Jesús, hasta que se asimile su imagen y tenga la mente de Cristo. Anda con Dios como Enoc. Su mente se llena de los pensamientos de Jesús. Él es su mejor amigo. En el párrafo 2 de la misma página, Mensajes Selectos 3, 192, párrafo 2, dice, por tanto, hermanos, santos participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo Jesús. Estudiad a Cristo, estudiad su carácter, rasgo por rasgo. Él es nuestro modelo, que se nos pide que copiemos en nuestras vidas y caracteres, pues de otro modo dejamos de representar a Jesús, pero presentaremos ante el mundo una copia falsa. Cuando nosotros no estudiamos la vida de Cristo, no imitamos su carácter y estudiamos la vida de otro ser humano que no es Cristo, ¿qué dice aquí? Pero presentaremos ante el mundo una copia falsa. No imitéis a ningún hombre, porque los hombres son defectuosos en sus hábitos, en su lenguaje,
en sus maneras, en su carácter. ¿Por qué no debemos imitar a hombre alguno? Porque todos somos defectuosos en nuestros hábitos, en nuestro lenguaje, en nuestras maneras, en nuestro carácter. En nuestro carácter somos semejantes a Satanás. Presento delante de vosotros al hombre, a Cristo Jesús. Debéis conocerlo individualmente como vuestro Salvador antes que podáis estudiarlo como vuestro modelo y ejemplo. Dice aquí, presento delante de vosotros al hombre, a Cristo Jesús. Debéis conocerlo individualmente como vuestro Salvador. Como vuestro Salvador. Como nuestro Salvador, ¿qué es? Es Cristo, habiendo vivido una vida de obediencia perfecta, habiendo desarrollado un carácter perfecto, habiéndose conservado sin mancha de pecado y habiendo vivido una vida justa. ¿Para qué? Para que puedas alcanzar un estado de aceptación ¿ante quién? Ante Dios Padre y ante la ley. Debéis conocerlo individualmente como vuestro Salvador. Si aceptas que no tienes capacidad para amar, que en carácter eres semejante al de Satanás, entonces vas a tener necesidad de un Salvador personal. Solo entonces vas a tener necesidad de un Salvador personal. Cuando entiendas y cuando yo entienda que mi deuda es impagable, que por una mentira merezco la muerte segunda, mereces la muerte segunda, entonces vas a valorar el evento del Getsemaní, el evento de Cristo siendo llevado de un tribunal a otro y finalmente siendo llevado al lugar de la ejecución para experimentar en tu lugar, en mi lugar, la ira de Dios contra el pecado. ¿Y presentar a quién? A este Cristo, ¿dónde? En el santuario celestial, ante Dios Padre y ante la ley. Pedirle que Él cumpla la promesa. Yo rogaré por vosotros ante el Padre. ¿Por qué? Porque Dios no nos oye. Estamos separados de Dios. Por eso necesitamos de un Salvador personal. Cuando Él se presente por ti ante el Padre y presente su vida, su sangre y ruegue por ti, como resultado y nunca antes, dice, debéis conocerlo individualmente como vuestro Salvador, antes que podáis estudiarlo como vuestro modelo y ejemplo. Primero, estudiar nuestra condición y lo que Él ha hecho por ti, por mí. Lo que está haciendo, lo que va a hacer. Y como resultado de eso y nunca antes, vamos a estudiar a Cristo como ¿qué? Como nuestro modelo, a quien tenemos que imitar. Como nuestro modelo para que este carácter que el Espíritu Santo ha creado semejante al de Cristo se pueda desarrollar. No vamos a estudiar la vida de Cristo para que en nosotros se desarrolle un carácter semejante al de Él, para con este carácter presentarnos ante Dios. Si vamos a querer estudiar la vida de Cristo para poder ser semejantes a Él y con eso querer enfrentar el juicio,
no hemos dejado de ser buenos católicos. Seguimos siendo agentes de Satanás. No somos agentes de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que saber en qué campo tengo que imitar a Cristo. No es en el campo de ser aceptado ante Él. Para poder ser aceptado ante Él, necesito del carácter que Él como hombre lo desarrolló, dando satisfacción a la ley. Y necesito que Él presente ese carácter, presente su obediencia para que el Señor me acepte, para que su sangre, para que Él me perdone. Y nuevamente su vida de obediencia perfecta para que me sea dado el Espíritu Santo como agente regenerador. Entonces, hermanos, dice aquí que debemos estudiar ¿a quién? El carácter de Cristo. Y debemos estudiar rasgo por rasgo. Él es nuestro modelo, pero es nuestro modelo en el campo de la santificación. Él no es nuestro modelo en el campo de ser aceptados ante Dios. Él no es nuestro modelo para ser aceptados ante Dios.